Bienvenidos a otro episodio de Bet on You Endurance Podcast. Y como digo todos los lunes, ¿cómo estás, Pablo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Casi rompo el cable. Sí, pero te veo. Estoy bien. Hoy otro episodio desde esta nueva casa del deporte en Quito, en Cumbayá, que se llama Ecus. Agradecemos a las personas que están a cargo de Ecus que nos dieron este espacio para poder grabar desde acá, porque justamente el día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que Ecus es, me animo a decir que es el primero en implementarlo en Ecuador. De los pocos probablemente pioneros en el tipo de máquinas, en el tipo de herramientas que se necesitan para desarrollar este deporte, que ya les vamos a contar un poquito más adelante. Y que, ¿por qué les contamos este deporte? Porque implica, y probablemente incluso la parte aeróbica es más importante que la parte de fuerza. Ya les vamos a hablar de eso. Hoy justamente vamos a hablar de este tema que está creciendo muchísimo a nivel internacional. Yo me sorprendí cuando Pablo me comentó de esta disciplina, me puse a buscar un poco de información. Hace algunos meses. Sí, hace algunos meses que hablamos de esto. Y me puse a buscar información y claro, encontré que en Estados Unidos ya se profesionalizó el tema, ya es toda una disciplina de competencia que empezó en Europa. México es el primer país en Latinoamérica. Es un boom en México. En México es increíble cómo está creciendo. Y ahora llega a Ecuador de la mano de Ecus, que es el Hyrox. Pero a mí me pasaba, veníamos en el auto para acá para grabar este podcast aquí desde Ecus y seguramente van a estar viendo algunas imágenes del área de Hyrox que hay aquí en Ecus. Y me dice, el camarógrafo me dice, oye, me dice, ¿pero qué es Hyrox? Es como que, porque yo le trataba de explicar las disciplinas, lo que mezcla, cómo nació. Y claro, y me di cuenta que en una encuesta que hicimos entre diferentes atletas que nos siguen y que conversan constantemente con nosotros, solo el 28% como que dijo, sí, es algo así. Pero de conocimiento a profundo de la disciplina, un 17% dijo, sé de qué se trata. O sea, con firmeza. Ya pues estamos hablando de un 17%. El más del 50% o alrededor del 50% no había escuchado siquiera de qué se trataba eso. O sea, no tenía ni idea que era un deporte, además. Para que tengan una idea. Y de hecho, suena hasta raro, ¿no? Porque cuando yo escuché Hyrox la primera vez, pensé que era un tema de oxígeno, de aire, ¿no? Que tiene mucho que ver en cómo se maneja esta disciplina del fitness. Pero Pablo, contanos un poco más. ¿Qué es el Hyrox? ¿De dónde nace el Hyrox? A ver, el fundador es Christian Totzke, algo así es el apellido. Alemán. Me corregirán los alemanes. Y fundó este deporte, porque es un deporte nuevo, en el 2017. Para que tengan una idea, el apego que tiene con la parte, llamémosla así, aeróbica, ya de deportes de endurance, es que este Christian tenía o era parte de la organización y de quienes implementaron el Ironman Alemania. Me imagino que debe ser puede ser el de Hamburgo o el de Frankfurt. No estoy seguro al respecto. Pero estaba muy involucrado en estos temas de organización de carreras, pero también fue un gran deportista. Y como tal dijo, a ver, quiero un deporte que sea primero replicable, sostenible, medible, que se pueda medir, que puedan las categorías no necesariamente estar atadas a una edad, sino a un peso, por ejemplo, al peso del atleta, como el box, por ejemplo. Claro. Que no importa si el atleta le pasa con 10 años y el boxeador, pero con que estén en los pesos adecuados para la categoría funciona. Y que tenga un componente de fuerza y un componente de resistencia. Y esa es la parte que a mí me parece divertidísima. O sea, es un formato brutal, ¿sí? Porque corres 1 kilómetro, haces un ejercicio de fuerza y eso lo replicas por 8 veces. O sea, una atrás de otra. Hacer trineo, remos, lanzar la pelotita que tiene un nombre que no me acuerdo. ¿No es el skin erg? No, skin erg es otra. Lanzas estas pelotas de peso. Ajá. Tienes que lanzar con una técnica adecuada. Tres burpees con saco, burpees, caminata con peso, que pueden ser mancuernas o los kettlebells para caminar. Normalmente creo que son 200 metros. Wall ball. El wall ball, el que se tira la pelota por el aire. Sí. Y además lo combinas con 1 kilómetro de... Claro. Lo más rápido que puedas correr ese kilómetro. Entonces terminás mezclando 8 kilómetros de running, ¿verdad? Que a mí me encanta,
con 8 ejercicios de fuerza, Que también te encantan. que también me encantan. O sea, todo en una sesión casi que explosiva. Pero esa es la competencia. Ujú. Esa no es la sesión de entrenamiento. No, De eso claro. podemos ir hablando más adelante porque nos hemos metido ya bastante en cómo preparar a los deportistas que quieren empezar a probar este nuevo deporte. Entonces, pensando justamente, metiéndonos de lleno ya al tema de cómo funciona el Hyrox, ¿verdad? El común error es que mucha gente lo asocia a las competencias de CrossFit o a las competencias de OCR, ¿no? Como las Obstáculos, Spartan. que son competencias de obstáculos. Exacto, son competencias de obstáculos. Muy buenos crossfiteros o muy buenos corredores de OCR se pueden destacar. No son los que ganan normalmente, pero se pueden destacar porque ya tienen, especialmente los de CrossFit, tienen el componente de la fuerza y de la técnica, porque en CrossFit debe ser muy, muy técnico en el tipo de levantamientos, especialmente que haces, porque a la vez también esto puede llevar a varias lesiones que se han escuchado y a veces dicen que nosotros le odiábamos al CrossFit como entrenadores de endurance y no es así, sino que a una mala ejecución, guía y técnica probablemente sí le odiamos porque afecta o podría afectar mucho al deporte principal que es para el que nos contrataron, digamos. Y hay mucha gente que también he leído, ¿no? Que con el tema del Hyrox como que le tiene miedo porque, claro, como es medio explosivo, como es correr, como es hacer fuerza en el medio, claro, como que no, de eso me va a lesionar. Pero a ver, si hablamos de salud metabólica, por ejemplo, probablemente sea de los deportes más completos. Porque el atleta que solo corre y no hace fuerza no llega a estar tan sano. Ya. El atleta o el que levanta peso, pero no trabaja su parte aeróbica, tampoco llega a estar tan sano. Y ninguno de los dos es sostenible en el tiempo si es que se los hace por separado. Aquí hay la combinación de los dos. Claro, y ahí viene lo que te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué beneficio fisiológico entonces tiene esta modalidad, digamos, si hablamos ya cardiovascular y de fuerza? A ver, vas a subir tu VO2 obligadamente, porque vas a estar, si es que ya llegas a competir de una forma tal en la que puedes ejecutar cada ejercicio con una buena técnica y aparte correr rápido. Estás en zona 5 durante una hora y media, alrededor de una hora es el tiempo de un profesional, digamos, en Hyrox. 1 hora y media, 1 hora 40 le puede tomar a alguien que no tenga todavía la experiencia empezando y no corra tan rápido. Pero en sensaciones o en zonas vas a estar en las más altas. Entonces, por ahí ya vas a tener cardiovascularmente, ya vas a tener un beneficio. Aparte, si vemos el componente solo de fuerza como tal, evidentemente que habrá otro beneficio. La fuerza lleva a la resistencia. Entonces, a la larga, si es que luego combinamos con otros deportes, ojo, y les voy a decir ojo ahí, depende cuándo también. No puedes hacer todo el año Hyrox y todo el año triatlón, sí, o trail running o... Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque también he visto, vamos a hablar ahora un poquito más adelante de los atletas profesionales que se están volcando al Hyrox, ¿no? Pero tiene una lógica también. He visto mucho atleta profesional de otras disciplinas que ahora está haciendo y está practicando Hyrox. ¿En qué momento funciona o en qué momento es útil el Hyrox, por ejemplo, en un entrenamiento cruzado? Porque siempre hablábamos de entrenamiento cruzado de diferentes cosas, pero cuando hablas del triatleta, chuta, el entrenamiento cruzado termina siendo el yoga. Cosas. Claro, o sea, es como... O en muchos casos, el fortalecimiento que a veces descuidan en fases de la temporada y creen que no se debería, cuando sí. Pero entiendo muy bien tu pregunta. Y yo le dividiría en dos. Hay el atleta que se cansó de su disciplina que hizo por muchos años, ¿ya? Voy a poner el ejemplo de, muchos lo conocerán a Sebastian Kinley. No es que se cansó, se retiró. Claro, él ya se retiró profesionalmente. De triatlón. Y empezó a practicar este deporte. Y le empezó a gustar. Hay un triatleta famoso también español, que no recuerdo en este momento el nombre, que ahora en cambio se destaca. O sea, ahora es élite de Hyrox. ¿Qué pasó? Llegan de entrenar 30 horas, a veces más a la semana, a tal vez una disciplina o un deporte que te lleva tal vez a entrenar la mitad o la tercera parte y puede ser competitivo. Claro. Entonces te vuelve más eficiente en el tiempo. Ese es de un lado. Y vemos gente de mi edad, de tu edad, sobre los 40, 45, 50, que además es un deporte que te pone bien, pues.
que te empiezan Ah. a salir los cuadritos, los músculos, te vas a ver bien a una edad en la Sí. que dices, pensé que lo tenía todo perdido, y además no requiere tanto tiempo. Entonces, esas son las dos, el dejé de hacer algo y me dedico de lleno al Hyrox, pero pensando en este entrenamiento cruzado que te puede servir en fases importantes de otra disciplina como el ciclismo, atletismo, triatlón, trail running y más, es en la postemporada. Claro. Meter una postemporada en la que trabajes esto es como en Estados Unidos o como en Europa, cogen y se van a esquiar. Claro. No puedes esquiar todo el año porque Claro. no tienes nieve todo el año. Entonces se ocupa de acuerdo a la fase y con el objetivo de que mejores alguna parte de tu entrenamiento. Oye, ¿y cuáles son las adaptaciones, digamos, más notables que ganan los atletas que lo practican regularmente, solo Hyrox o como entrenamiento? Adaptaciones que a ver, ahí la pregunta tendría que venir, adaptaciones que se pueden utilizar en otras disciplinas. Sí, o sí, sí. adaptaciones ya Justamente per se pensando del deporte. en este de utilizar el Hyrox como cross-training, ¿no? Perfecto. A ver, primero, la potencia. Te vas a volver un atleta mucho más potente. Entonces, si practicas, me voy a inventar 5K, 10K, un triatlón sprint, una carrera de 20 kilómetros de trail, que son de 10 kilómetros de trail, que son intensas, sí vas a sentir que te desarrolló esa potencia, esa fuerza y resistencia también para mantenerte en intensidades altas. Tal vez para el Ironman, para el Ultra Trail Runner, va a ser un poco más complejo. ¿Por qué? Porque sí tendría que analizar cuándo, buscando una fuerza que se pueda sostener en el año, pensando también en que no te vayas a lesionar por el tipo de ejercicios que vayas a hacer, pero sí puede ponerte bien fuerte. Y también habría que analizar la edad. Más beneficio va a tener el atleta más adulto, 30, 40, 50, 60, que el atleta de 20, 30 años, que de por sí ya, de 20 y pico, que de por sí ya tiene esa velocidad, esa potencia. Ahora cuando te metes a hablar de ese tipo de deportista, pienso, a ver, si estamos hablando que es un deporte que mezcla fuerza con velocidad, ¿verdad? ¿Cuál es el deportista en realidad que mejor le va en esa disciplina de Hyrox? Muchos triatletas está viendo muy bien, porque ellos han estado acostumbrados a trabajar todo su tren superior, tienen la resistencia, el tipo de fibras musculares resistentes de la natación, por ejemplo, en el tren superior, a diferencia de un ciclista o de un corredor que no trabajan mucho su tren superior, tienen la resistencia aeróbica que les puede permitir, los que más se destacan en Hyrox, ya hablando de élite, son quienes pueden correr alrededor de 3:30 el kilómetro, los 8 kilómetros. De continuo. No, pues me refiero a cada kilómetro a 3:30. Antes de cada estación. Ajá. Pueden correr alrededor de 3:30, ya con una fatiga altísima, ¿no? De la fuerza que están haciendo. El pulso está todo el tiempo alto. ¿Qué pasa? Ellos, entre comillas, voy a decir, descansan en esa fase de 3:30 corriendo. Claro. ¿Por qué? Porque vienen de eso, están acostumbrados. Mientras que hay grandes crossfiteros que ejecutan mucho más rápido y con mejor técnica los ejercicios de fuerza, pero salen a correr y se agitan mucho más. Entonces ejecutan muy bien el segundo, el tercer ejercicio de fuerza, al cuarto están muertos, el quinto ya les toma demasiado, y el que es resistente en todas y que puede ir descansando en esas pausas de 1 kilómetro es el que normalmente gana. Ahora, ¿cuáles son los errores más comunes que suceden a los atletas que se preparan para el Hyrox? Creer que deben hacer todos los ejercicios en todas las sesiones de entrenamiento es como si yo como triatleta a ti te dijera, Leandro, tú tienes que hacer todos los días ciclismo, atletismo y bici, ¿ya? Los profesionales lo pueden hacer porque tienen el tiempo. El amateur, si yo le digo todos los días, hay mucha gente que tiene miedo al triatlón, justo por eso, porque piensa que tienen que hacer las 3 disciplinas todos los días. Y en el Hyrox veo que está pasando mucho de eso, que están descuidando por ejemplo, hacer unas 2 horas de bicicleta, que puede trabajar su parte aeróbica, por hacer y venir a hacer las clases de los 8 tipos de ejercicios de fuerza. Entonces también hay que pensar en cuáles son tus fortalezas. Puedes ser muy bueno en el trineo, ¿ya? Puedes ser muy malo en el remo.
puede ser muy bueno lanzando la bola y puede ser muy malo en haciendo los burpees, por ejemplo. Entonces hay que pensar ya en un plan de entrenamiento que no viene solo del, a ver, vengo y hago todo, sino que voy a reforzar mis deficiencias, como lo que pasa en cualquier otro plan de entrenamiento de cualquier otra disciplina. Voy a reforzar mis deficiencias, voy a trabajar en lo que ya sé que me va a beneficiar, que es la parte aeróbica, y no voy a descuidar eso. Ojo que muchos de estos mejores, dentro de estos, en su rango, en su categoría, Lance Armstrong, por ejemplo, está muy metido haciendo... Sí, justamente estábamos viendo, ¿no? El listado de atletas profesionales. Sigue mucha bici, claro. Sigue corriendo, sigue metiéndose. El otro día vi que se habían ido a Europa a recorrerse 5 o 6 horas diarias de partes de etapas del Tour o de algunos puertos importantes en Europa. Entonces, eso va a contribuir para ser mejores deportistas Hyrox. Sí, también. De hecho, dentro de esto de los atletas que están practicando Hyrox, me encontré, por ejemplo, que hay muchos actores también que están haciendo Hyrox porque lo que hacen es como que se meten de lleno un mes. Estaba Chris Hemsworth, el Thor. ¿Ya? Es más fácil, sí. Está también este chico que hace el Reynolds, el que hace de Deadpool, que se meten a hacer como que un mes de Hyrox a tope, ¿no? Y se ponen pero hiper fit, o sea, mejoran su físico. Acompañados de una buena nutrición. Claro que sí. Evidentemente que en poco tiempo puedes mejorar. Es como que yo te diga, hablando de running, ¿ya? Si es, no es sostenible, ojo esto, ¿no? Pero si es que tú todos los días haces un entrenamiento intenso, probablemente tu fitness vaya a subir considerablemente, va a subir muy rápido. Llega un punto en que también la fatiga se va a ir igualando y la fatiga va a ir superando y dejas de que estos estímulos generen adaptaciones. Pero el Hyrox sí te permite, a diferencia de solo correr, por ejemplo, al estar combinando varias disciplinas a la vez, sí te permite ser sostenible en poco más de tiempo, ¿ya? Y eso te lleva a ponerte bien rápido, físicamente, o sea, me refiero a muscularmente, a consumirte tu grasa, a ponerte fuerte, a que te crezca músculo. Entonces, es un tema que evidentemente por ese lado también llama la atención. Ahora, vos ya has practicado Hyrox, has hecho la prueba, sí, hiciste la clase de prueba. Me muero. ¿Cuál fue tu estación más odiada primera vez que lo hiciste? Los burpees. Es que burpees es, brother, es algo que no... Porque además es un invento del diablo eso. Como saben, yo soy liviano y soy chiquito. Entonces, los pesos son manejables. La parte de correr a 4 kilómetros cansado no tuve tanto problema. El problema es ya la fatiga muscular del tren superior que te lleva a estados en los que he estado en carreras, pero muy pocas veces, en un día de entrenamiento, de probar para venir a hablarles de esto. Claro. ¿Qué preferís hacer? ¿Ya? 200 wall ball, que es el de lanzar la pelota. No creo que avance. ¿Sí? O 5 kilómetros de subida sin ningún tipo de descanso. 5 kilómetros de subida a tope prefiero 10,000 veces, porque sé que es lo mío, sé cómo controlarme ante eso, sé cómo llegar al kilómetro 5, no sé cómo voy a llegar a la lanzada de la bola a 80. Claro. Pregúntame a mí cuál fue mi peor estación. ¿Cuál ha sido tu peor? Burpees. Definitivamente. El burpee a mí me mata, pero... Es que sigue siendo un trabajo con un componente muy alto aeróbico y con un componente de fuerza de cada uno. Entonces, es difícil de mantener la frecuencia. Claro. Como para que sea sostenible. A veces haces 5 seguidos rápidos y te quieres morir cuando puedes hacer con más tiempo. Entonces, se requiere mucha experiencia en conocerse también. Claro. En cualquier otro deporte. Ya cuando pasé a la parte de running, en este caso yo lo hice fue en caminadora. Claro, me di cuenta que los zapatos que estaba utilizando eran como mis zapatos de gym, más no mis zapatos para correr. Ahora hay una marca que inclusive que ha invertido mucho en Hyrox y que ahora ya tiene los zapatos que tienen mejor agarre para, por ejemplo, hacer el trineo y a la vez tiene ya su placa de carbón para poder correr bien. La mayoría estaban corriendo con los super shoes. Claro. Que a la final, en muchos casos, se doblaban los tobillos porque no son los zapatos más estables. Entonces, claro, incluso ya hay un desarrollo tecnológico específico para este deporte. Por eso creo que sí va a tener cierta sostenibilidad en el tiempo. No creo que sea una moda
Claro. Así nomás. Bueno, yo cambié a los Adidas, a los Supernova que hablábamos el otro día, y me ha ido bien con esos zapatos la vez que lo intenté de nuevo, o por lo menos en el trote, ¿no? Son los zapatos estables. Claro, que son zapatos mucho más estables. Oye, es realmente, o sea, mejor dicho, ¿con quién de tu equipo de entrenamiento harías Hyrox en dúo y por qué? Hijo, buena pregunta. No hay ninguno fuerte. Ninguno fuerte. No, pero a ver, Todos Martín. son resistentes. El Martín es fuerte, el Martín. Pero de cintura para abajo nomás, pues creo. Claro. No creo que sea. Todos son muy resistentes. Entonces es complicada la pregunta. Por ejemplo, el muchacho, el Juan Carlos. Él probablemente sí tenga ese componente de fuerza y de resistencia a intensidades bien altas, porque viene, por ejemplo, del cross country olímpico, el Javier Fiallo probablemente, que vienen más de deportes de intensidad, pero que tienen ese componente más importante aeróbico. Creo que esos son los que puedan destacarse. Sí, el Panchito por su background de nadador. Entonces también puede responder bien ante los ejercicios de fuerza, pienso yo. Sí. Oye, y pensando en esto, ¿vos no creés que el Hyrox en algún momento puede llegar a desplazar al CrossFit, aún mismo al triatlón explosivo, al corto? No, son disciplinas totalmente diferentes. Creo que pueden haber etapas, porque con 3 meses de preparación tú llegas a una carrera de Hyrox si tienes un historial de ser un deportista que hace así sea fuerza por mantener o por ayudar a otras disciplinas como las mencionadas antes, disciplinas de endurance. Entonces, con 3 meses específicos, con 2 meses específicos, es lo que está pasando a nivel mundial. Le contaba a Leandro justo que Dan Plus, un famoso entrenador de triatlón, quien tiene el récord de age groupers en el Ironman de Kona, con 8 horas 17 me parece, él está muy metido en Hyrox. Es más, yo también hace algunos meses ya he metido a estudiar cómo se puede preparar a este atleta, entre comillas, híbrido que le llaman, que le gusta verse fuerte, que a la vez se corre maratones con un montón de peso extra de músculo y cada vez están corriendo más rápido. Ese es un atleta que probablemente sí tenga futuro por la sostenibilidad, porque va a poder aguantar ritmos de maratón. A mí me pasó un famoso atleta que mide casi 2 metros y pesa más de 200 libras de músculo en la maratón de Sacramento. Yo hice 2 horas 41, él hizo 2 horas 39 y parecía un físico-culturista. Entonces son atletas que sí pueden mantener bien estos dos esquemas de tanto la fuerza como el componente aeróbico y de resistencia. Ahora, vos no crees... A ver, porque creció tan rápido, por lo menos en los países que mencionamos antes, ¿no? Creció muy rápido, hay mucho ahora que lo está practicando, se hizo como que una carrera que muchos que hacen otro tipo de deportes quieren hacer una vez en su vida, ¿verdad? Pero, ¿es en realidad una disciplina o simplemente es un evento que está muy bien marketeado? Creo que son las dos cosas, que si es que hay la inversión necesaria atrás, que sé que hay, puede ser sostenible en el tiempo. Estás llegando a países siempre más tarde, a países tercermundistas, llamémoslo así, aunque estamos en un centro que parece recontra hiper primermundista. Este centro de Ecus parece sacado de otra galaxia, más bien, loco. Otro país, pero sí, o sea, creo que la inversión que se está haciendo lo va a volver más sostenible. Y creo que si es que se lo toma también como algo que a mí me intriga mucho. O sea, yo digo, en mi postemporada voy a dedicarme unos buenos 2 meses a ver qué pasa, a ver cómo me siento y cómo luego, para seguir corriendo mis maratones o volver a correr un triatlón o hacer una carrera de ciclismo de ultradistancia o lo que fuere, ¿cuánto me está aportando? Yo creo que sí va a haber un aporte. Y justamente ahora que decís... No hay ese aporte, por ejemplo, en el que algo que sí está como que de moda y no quiero hablar de lo que se hablan acerca del pádel, por ejemplo, que es más un tema de diversión, que sí tienes ranking, tienes todo, pero que no sé si te aporte mucho más a otras disciplinas. Claro. Sí te podría aportar para volverte un mejor deportista en otras. Ahora, y justamente pensando en eso, ¿vos lo recomendarías más en una etapa base donde estás preparando tu estructura para el deporte de endurance o lo recomendarías más bien en un off-season terminado? En un off-season y en un pre-season, o sea, en una post y pretemporadas. O sea, en las dos. En las dos. Incluso, algo que estoy pensando para
personalmente es mientras hago una buena base aeróbica, ¿por qué no seguir metiendo algo de intensidad que está muy, muy aparte de la intensidad que se mete en la bicicleta o se puede meter en la natación? Porque igual corriendo si vas a correr ese kilómetro rápido. Entonces, puede contribuir, no sabemos, de lo que he escuchado, de lo que he leído, de deportistas que están metidos en diferentes fases en el año, les está yendo bastante bien. El maratonista que está corriendo con 10 libras más de músculo está aguantando más los ritmos. No estoy hablando de maratonistas amateurs, ¿no? No le voy a decir a Kipchoge que se meta a hacer y que suba 10 libras de músculo, va a correr evidentemente más lento. Pero el maratonista que busca correr en 3 horas incluso o menos, que tenga unas libritas extras de músculo, puede ayudarle muchísimo. ¿Y qué crees que lo hace tan apetecible el Hyrox para todos estos famosos o atletas profesionales que hoy lo practican? De entrada la moda, como la gran mayoría de deportes, pero de ahí el gusto, más que de divertirse, porque no es tan divertido el rato de los ratos, es de verse bien y sentirse bien. Entonces creo que eso es lo que más está llamando la atención. Oye, y para ir terminando ya, que creo que ya estamos casi sobre el tiempo, ¿qué podemos aprender desde el mundo del endurance como tal de una disciplina como el Hyrox? A ver, la primera cosa es que a veces hacer cosas diferentes sí pueden contribuir con tu desarrollo, y es lo que nosotros siempre hemos inculcado en esa postemporada. Hay veces que al ciclista de ruta le decimos, no tienes montañera, cómprate una montañera y súbete a la montaña. Vas a estar activando otros músculos, vas a aprender vas a mejorar tu técnica en la ruta o en el triatlón, subiéndote a una montañera. Al maratonista que solo corre en asfalto, también le decimos, oye, ¿por qué no te metes a la montaña y haces un poco de trail? ¿Por qué no te coronas un Cotopaxi, haces un poco de trekking? Siempre le inculcamos salirse de lo que normalmente hace para generar sostenibilidad, para que luego extrañes, en tu caso, el triatlón, extrañe el maratonista correr siempre en la calle o en la pista. Lo mismo va a pasar con el deportista en general de endurance, al hacerle extrañar la bici, si es que tiene que por viaje irse a otro lado y no se puede llevar su bicicleta y tiene un gimnasio y puede correr y hacer este tipo de ejercicios y combinarlos de esa forma, va a haber un beneficio y una respuesta ante esos estímulos, pienso yo, súper positiva. Definitivamente lo que es el mundo con una guía pilas. Claro, no es cuestión de lanzar o de empujar un trineo o de hacer un burpee mal hecho, ¿no? Hay que aprender. Correcto. No requiere tanta técnica, pero hay que aprender a hacerlo bien. O sea, definitivamente en el mundo del deporte, en el mundo del fitness, o sea, cada día hay cosas más nuevas, cada día hay cosas que antes no ni las pensábamos, o por ahí leía un artículo de alguien que decía, oye, el Hyrox es el nombre que le han puesto de moda, pero esto ya se hacía hace mucho tiempo. Pero claro, nada más le dieron formalidad, ¿no? O sea, es como... Yo ya tengo un deportista que me pidió un plan personalizado para mejorar en esta disciplina siendo ciclista. Y va a seguir siendo ciclista. Entonces, por algo es, ¿no? Claro. Yo creo que estas nuevas disciplinas no solo te desafían a lo que ya conoces o te desafían a hacer algo diferente, sino que generan esto que dijiste, que es ese cariño por encontrar algo que me entretiene, que me reta, que me motiva también a hacer algo diferente. También, porque no se hace solo. Exacto, y lo practicas en un lugar cerrado normalmente. Ajá. Entonces también interactúas con otras personas, que en cambio, por ahí si estás acostumbrado solo a salir a ciclear, pasas muchísimas horas solo. O a correr, por ejemplo. O a correr, claro. Por lo general siempre solo. Y ya un rato, si quieres hablar con alguien. Claro. Yo, bueno, primero que nada, otra vez agradecer a la casa de Ecus Fitness, que nos abrió las puertas para poder hacer estos episodios desde aquí. A lo largo del episodio fueron viendo algunas imágenes de lo que es el área de... venir a correr por aquí también, no solo a... No, de hecho también, sí, hay que agradecer a Adidas, que nos está ayudando, o me está ayudando puntualmente para enamorarme de correr. Estoy en el proceso, por más que Panchito en el episodio anterior dijo que no. Estoy en el proceso y cada vez voy encontrando cosas diferentes. No me ha jugado una buena pasada la lesión. Creo que tantas veces en los episodios anteriores dijimos, ¿no?, que yo era una persona tan difícil de lesionarse, que nunca me lesionaba,
que ahora que es la primera vez que me lesiono, me siento, pero es algo tremendo. A todos nos puede pasar, así que es parte del proceso también. Sí. Bueno, lo bueno es que en este caso, si querés practicar Hyrox, si querés venir a Ecus Fitness, hay un montón de tipos de disciplinas que puedes practicar aquí. Y también vi que en la tienda de Adidas hay un montón de descuentos, con lo cual si te falta ropa para venir al gym, ahí puedes encontrar cosas chéveres. No olviden suscribirse a nuestras redes, no olviden darle follow, darle la campanita de notificación a las diferentes plataformas en donde estamos con el podcast, para que cada vez que subimos un episodio les llegue la notificación. Compartan a sus Eso. amigos que no tenían ni idea de qué es, o a otros que están medio metidos en la moda, que ya les he visto por ahí diciendo, estoy haciendo Hyrox y en realidad no están haciéndolo. Claro. Así que para que tengan una idea más clara de qué se trata. Compartile este episodio a ese atleta que conoces, que quiere hacer algo diferente o que te dijo que está haciendo Hyrox. Bueno, acá hablamos un poco de esto. Como decimos siempre en los episodios, Pablo, nos vemos el lunes que viene. Nos vemos, gracias, chao. En clave.